sobre de la ortodoncia y aquí los dejo con el doctor Echevarría. Disfruten y aprendan todo lo que puedan. Un placer. Muy bueno, muy buenas tardes. Como siempre, por favor, si tienen alguna pregunta o algo, me pueden interrumpir. Hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento temprano de la maloclusión clase 3. La maloclusión clase 3 es la oclusión o la maloclusión, valga la redundancia, que tenemos que tratar lo más pronto posible. Si tenemos a un niño de 4 años, de 5 años, lo debemos de tratar en ese momento. Ya vamos a ver las alternativas que hay, ¿no? Y la etiología de la clase 3 es herencia, patrón oclusal dentario, papel de la lengua y iatrogénico. Herencia importante es la maloclusión donde juega un papel preponderante la herencia. Estas dos son unas primas hermanas y las ven ustedes las características de la clase 3. Este es papá e hija. Miren ustedes el parecido, la, el perfil de clase 3. Tiene una mordida cruzada anterior y son prácticamente casi calcados, padre e hija, ¿verdad? Luego, el otro factor etiológico es la lengua. Muchas veces la lengua muy grande, la presencia de la lengua provoca un ensanchamiento cóncavo de la mitad inferior del espacio oral y potencia el avance de la mandíbula hacia adelante, ¿no? Y eso también ayuda a producir y a causar la maloclusión clase 3. Y luego los problemas iatrogénicos son problemas que nosotros como dentistas alguna vez cometimos o hemos cometido. Y es cuando son pacientes clase 1 y tienen los caninos superiores fuera de línea, eh, tal vez en esos momentos el paciente no tenía para pagar un tratamiento de ortodoncia integral y entonces se realiza únicamente extracción de primeras premolares superiores para que estos caninos lleguen a su posición y muchas veces llegan a su posición incluso espontáneamente y abajo no se hacen extracciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tenemos menos dientes en superior, y es un paciente de clase 1 o tendencia a clase 3 y tenemos más dientes en inferior, se producen apiñamientos, se producen mordidas cruzadas anteriores o mordidas borde a borde, como ven a este paciente, ¿no? Entonces, eso ha sido producido por una intervención odontológica, ¿no? Este es otro caso también, ¿no? O sea, se le habían hecho extracciones solo en superior y llegó el paciente a la clínica y se le hicieron extracciones inferior para poder compensar y poder corregir la mordida cruzada anterior. En el análisis intraoral, para determinar una clase 3, tenemos que tomar en cuenta oclusión céntrica y habitual, inclinación incisal y resalte, relación intermaxilar o relación oclusal entre el arco superior y el arco inferior. Relación transversal si el paciente tiene mordida cruzada o no tiene mordida cruzada. Es muy frecuente en la clase 3 encontrar pacientes con mordidas cruzadas, ¿no? Relación vertical significa si el paciente es tendencia a mordida abierta o a mordida profunda. Y discrepancias volumétricas. Oclusión céntrica habitual, creo que todas son importantes, pero esta es sumamente importante. Esta la realizamos clínicamente y el punto más importante es que hay que valorar ante una mordida cruzada anterior, como la que ven acá que les estoy señalando, la capacidad que tiene el paciente. Ustedes tratan de llevar al paciente clínicamente a que muerda borde a borde.
Si el paciente muerde borde a borde con mucha facilidad, posiblemente estamos ante una falsa clase 3, o sea que el paciente por alguna interferencia mu- cae en mordida cruzada anterior y el paciente posiblemente es clase 1. Entonces, cuando ese paciente fácilmente lo hacen llegar ustedes a una mordida borde a borde, es un paciente con un mejor pronóstico y puede ser una falsa clase 3. Como en este caso, ven como el paciente mordió fácilmente borde a borde. Tenemos ahora la inclinación incisal y resalte. Si ustedes ven eh, la pantalla a su mano izquierda, prácticamente estamos con una relación esquelética clase 1. Lo único es que los incisivos superiores están hacia palatino y los incisivos inferiores están hacia bucal. Entonces, en ese caso, podemos colocar aparatología fija, colocar Invisalign y hacer que esa mordida cruzada anterior causada por la mala inclinación que tienen los dientes, corregir la mordida cruzada anterior, haciendo que los incisivos superiores se proclinen y los incisivos inferiores se retraigan. Eso sería en el caso aquí de este diagrama, pero en el diagrama del lado derecho de su pantalla, el que les estoy ahorita señalando, tenemos a los incisivos superiores prácticamente sumamente inclinados. Ya no los podemos inclinar más. Y tenemos a los incisivos inferiores prácticamente rectos, se puede decir, ¿no? Entonces, ya no los podemos mover más porque nos vamos a salir del hueso, va a ser sumamente inestable. Y aquí estamos hablando, si ustedes ven a una cefalométrica en esta forma, están viendo ya un paciente que es candidato a una cirugía ortognática, ¿no? Claro, las cirugías ortognáticas, como muchos lo sabemos, esas se realizan después que el paciente ha terminado de crecer, generalmente a los 19 años aproximadamente, ¿no? Por eso las posibilidades de corregir el problema es manteniendo la relación adecuada entre los dientes y las bases óseas de soporte. Así, cuando tenemos una inclinación favorable para resolver una clase 3, por ejemplo, nuevamente los incisivos superiores inclinados hacia palatino y los incisivos inferiores inclinados hacia bucal, y tenemos una mordida cruzada anterior leve, pues lo vamos a resolver por métodos ortodónticos, ¿no? Y la relación intermaxilar, ustedes tienen que ver la oclusión posterior. Y la oclusión posterior, como observan acá en las primera y en la última, es una oclusión posterior clase 3 pero leve. O sea que si es una oclusión posterior leve, nos podemos arriesgar a corregir el problema con un aparato funcional, como vamos a ver ya, con aparatología fija, con Invisalign, con elásticos clase 3, ¿no? Todos esos eh, alternativas de tratamiento las vamos a ver más adelante. Y el problema transversal, la relación transversal, es bien frecuente que los pacientes de clase 3 caigan en mordida cruzada posterior bilateral. ¿Y por qué? Por dos causas. Uno, porque cuando ustedes ven que un paciente es una falsa clase 3 y hace una mesialización funcional de la mandíbula, o sea, hacia adelante el paciente tiene una interferencia y hace hacia adelante la mandíbula, cayendo en una mordida cruzada anterior, la arcada inferior se vuelve más ancha por la misma posición y cae en una mordida cruzada posterior, o sea, la misma mesialización funcional. Luego, la lengua baja, tenemos cuando la lengua está en posición baja, tenemos una expansión del arco inferior.
y un colapso de la arcada superior. ¿Por qué? Por la misma posición de la lengua cuando vimos en las primeras diapositivas que la lengua se proclina, se hace hacia adelante y hace que la mandíbula avance y haya también al mismo tiempo un colapso de la arcada superior. Y la relación vertical también es importante. Ustedes van a decir por qué, pero ya les vamos a explicar. Un paciente con tendencia a mordida abierta, o sea, un paciente con un tipo de crecimiento vertical, tendencia a mordida abierta, es más difícil de corregir una clase 3 que un paciente con tendencia a mordida profunda. ¿Por qué? Porque todas las técnicas que vamos a ver, muchas, la mayoría, se basan en la inclinación del plano oclusal hacia abajo y hacia atrás, o inclinación de la mandíbula hacia abajo y hacia atrás. Y si ustedes hacen la mandíbula hacia abajo y hacia atrás, un paciente con una leve mordida abierta, se le va a producir una mordida abierta mucho más marcada, ¿no? Este es un esquema donde estamos viendo un paciente vertical, este que les estoy mostrando ahorita y señalándole, y este es un paciente con una tendencia a mordida profunda. Aquí lo tenemos en unas cefalométricas. Este es un paciente con tendencia a mordida abierta, un tipo de crecimiento vertical, y aquí tenemos un paciente con tendencia a mordida profunda, un tipo de crecimiento maxilofacial horizontal, ¿no? Aquí están unos modelos donde un paciente con mordida abierta es más difícil de corregir que un paciente con una mordida profunda. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, las técnicas de tratamiento que vamos a ver, lo que hacen es que inclinan la mandíbula hacia abajo y hacia atrás, lo que hace que también un paciente mordida abierta se produzca más mordida abierta. Por eso es que es más difícil corregir ese tipo de pacientes. Las discrepancias volumétricas. Estamos hablando en la malocución clase 3 que debemos tener una mandíbula bien desarrollada, mucho más desarrollada que el arco superior. Entonces, muchas veces es frecuente encontrar diastemas entre los dientes en la arcada inferior. Y en la arcada superior, como está colapsada, es más frecuente encontrar apiñamiento y caninos con falta de espacio. Aquí tenemos un diagrama que a la izquierda un paciente con un maxilar superior colapsado que está produciendo apiñamientos y falta de espacio para los caninos permanentes. Y acá es un paciente con una mandíbula bien desarrollada y con espacios o diastemas entre la mayoría de dientes. Ven diastemas entre premolares y entre premolares y caninos. También, por las mismas discrepancias volumétricas, pacientes que tienen anodoncias de los incisivos laterales, que esa anodoncia es relativamente frecuente, tienden también a tener una mordida borde a borde o una tendencia a mordida cruzada anterior. ¿Por qué? Porque tenemos menos dientes en superior que en inferior. Y el maxilar superior no se desarrolla tanto como el maxilar inferior, porque estamos teniendo un maxilar superior que se está desarrollando, pero con menos dientes, ¿no? Y el análisis cefalométrico, vamos a ver sus bases maxilares, sus relaciones dentales, que ya las vimos, los incisivos inclinados hacia palatino, hacia lingual, y los verticales, que también ya lo vimos, ¿no? Un paciente que tiene tendencia a tener un tipo de crecimiento vertical, vuelvo a repetir, mordida abierta, va a ser más difícil de corregir que un paciente con tendencia a mordida profunda
tipo de crecimiento horizontal es más fácil de corregir, ¿no? Y vamos a las bases maxilares. Aquí tenemos un diagrama con que el maxilar superior está normal y la mandíbula está en protrusión o anterior. Esta es de las más difíciles de corregir porque la mandíbula, eh, hay unos aparatos que se llaman mentoneras para tratar de parar el crecimiento de la mandíbula, pero no son muy efectivos y daña la ATM. Así es que vamos a usar en este caso una máscara facial con un expansor en superior porque es más maleable el uso del arco superior y al mismo tiempo hace un efecto en la mandíbula indirecto. Ya lo vamos a ver con unos casos que les voy a mostrar. La otra relación es cuando tenemos un maxilar en retrusión, o sea, el maxilar superior está colapsado, poco desarrollado y la mandíbula está normal. Aquí es más factible colocar en superior, porque la culpa está en superior, colocar un expansor, colocar una máscara facial, ¿ya? Es mucho más factible, ¿ya? Para corregirlo. Y maxilar y mandíbula normal, pues claro que solo es un problema dental, como les estaba enseñando en aquel diagrama, es fácilmente corregible con aparatología fija y con Invisalign en la mordida cruzada anterior, porque es una relación esquelética clase 1, lo único que la posición de los incisivos, como vimos anteriormente, los incisivos superiores están inclinados hacia palatino y los inferiores están inclinados hacia bucal. Entonces, fácilmente se puede corregir. Y luego tenemos un maxilar en retrusión, aquí sí estamos mal, y también una mandíbula en protrusión, o sea que tenemos tanto la culpa tanto en superior como en inferior. A veces hay que evaluar los casos y en algunas ocasiones tenemos que decirle a los pacientes, mire, lo vamos a intentar, a tratar de corregir su problema, pero una cirugía ortognática al final del crecimiento no se descarta. Recuerden que, como les decía, el factor hereditario en este tipo de maloclusiones clase 3 es sumamente preponderante. Por eso siempre les hago yo la broma de que si ustedes se enamoran de un hombre o de una mujer que es clase 3 y que toda la familia es clase 3, pero a pesar de todas mis advertencias, el amor es tan grande que todavía se van a casar con esa persona, pues por cualquier cosa, nombren de padrino del niño o de la niña que van a tener, nombren de padrinos a un ortodoncista y a un cirujano maxilofacial, ¿ya? Aquí tenemos un paciente que fue operado por las mismas relaciones dentales que no nos daban ya ninguna oportunidad. Este es un diagrama de libro, pero donde podemos ver que la culpa está tanto en la maxila poco desarrollada, ustedes la pueden ver aquí en los pómulos del paciente, y la mandíbula está bastante desarrollada. Este es un caso prácticamente quirúrgico, ¿no? Sin embargo, muchas veces los padres, cuando llega un paciente a una edad de 10 años, 8, como este paciente que tiene alrededor de 10 o 11 años, se niegan a ya llevarlo o condenarlo a una cirugía ortognática. Bueno, primero, a este paciente lo mejor hubiera sido verlo entre los 4 y los 5 años de edad. Como les explico a los pacientes en una forma muy coloquial, es que en esos momentos las suturas, les digo, o los huesos están más maleables, están más pequeños y podemos ayudar o a guiar o a redireccionar el, el crecimiento del paciente. Pero ya a los 11, a los 12, mientras van creciendo, cada vez es más difícil corregir un problema esquelético y únicamente
se basan en cambios dentales. Este sí, esta casi son los pacientes nuestros y pueden ver cómo esta chica tiene en los dos pacientes, sin necesidad de ver las cefalometrías, ustedes me están diciendo la culpa está en la mandíbula. Y es correcto, la culpa está en la mandíbula. Si ustedes ven, tienen unos buenos pómulos, un buen desarrollo del tercio facial medio, está bien desarrollado, ¿no? Y en los pacientes de labio y paladar hendido, cuando son operados, las mismas fibras cicatrizales hacen que el maxilar superior no se desarrolle a toda su plenitud y hay unas tendencias y hay unas clases 3. No con esto quiero decir que la operación del labio y paladar hendido es mala, no. Hay que realizarla indiscutiblemente. Siempre han habido tratando de ocupar cada vez técnicas que ayuden a que no se colapse tanto el arco superior, a retrasar un poco la cirugía, etcétera. Siempre los cirujanos que se dedican a cirugías de labio y paladar hendido tratan de evitar esas fibras cicatrizales que hacen que no se pueda desarrollar el arco superior, ¿no? Pero muchas veces pues tenemos que vivir con ese problema y corregirlo posteriormente. O sea que vamos a encontrar en la clasificación, vamos a encontrar clases 3 dentales que solo son basadas en la posición generalmente de los incisivos superiores e inferiores, que ya lo vimos. Clases 3 esqueléticas y clases 3 neuromusculares. Las neuromusculares son las que hay un contacto prematuro y obliga al paciente a morder en clase 3 y que nosotros clínicamente podemos llevar fácilmente a ese paciente a que muerda borde a borde. Entonces estamos hablando de una clase 3 neuromuscular o como dice aquí abajo, una clase 3 falsa o pseudoprogenil. Podemos encontrar otra clasificación que diga únicamente simple mordida cruzada anterior, equivale a la dental, la esquelética dicen clase 3 verdadera y otros autores pues a la neuromuscular le llaman clase 3 o falsa clase 3. O sea, pueden haber esas nominaciones, ¿no? O combinación de las dos nominaciones, ¿ya? Pero sí es bien usada la clase 3 esquelética, es bien usada la mordida cruzada anterior dental, la en acá dental, y muy usada también la clase 3 falsa o pseudoprogenil. Pero recuerden que en un paciente pueden encontrar una combinación de problemas. Pueden encontrar un problema dental, pero unido a un componente funcional, incluso unido a un problema esquelético, o combinación de dos, ¿no? No necesariamente lo van a encontrar justo solo una etiología dental. Pueden encontrarlo dental y funcional, o dental y esquelético, o una combinación de las tres. Y hoy vamos a empezar ya con el tratamiento. Como les decía, estas maloclusiones hay que tratarlas lo más pronto posible. ¿Y cómo las vamos a tratar? Con placas activas, con expansor de la sutura palatina, mentoneras que casi no se usan. Yo personalmente no las recomiendo, con máscara facial y con Invisalign también, ¿no? Lo que sucede, ¿por qué hay que verlas lo más pronto posible? ¿Por qué? Porque el maxilar superior, cuando cae en una mordida cruzada anterior, queda bloqueado en su desarrollo sagital y no tiene las mismas posibilidades de desarrollo anterior si el resalte fuera normal. Claro, estamos con una mordida cruzada anterior, tenemos prácticamente al maxilar superior atrapado
como ven en esta diapositiva, ¿no? Atrapado po- por el cierre de la mandíbula y no deja que el maxilar superior se desarrolle en toda su plenitud. Y la mandíbula, sin embargo, puede desarrollar al máximo por la misma posición su potencial de crecimiento horizontal. Cada vez que el paciente muerde, la mandíbula se desplaza hacia adelante e incluso da un mejor potencial de crecimiento y un mayor problema de maloclusión clase 3 o mordida cruzada anterior, dependiendo del problema, ¿no? Si es esquelético o si es dental. Pero este tipo de tratamientos, si son dentales y no se tratan, con el tiempo se nos va a hacer un problema esquelético. No sé por qué, pero hoy yo creo que es el calor. Hoy tengo más sed de lo normal. Aquí vamos a ver un problema dental en Sofía. Es y que tuvimos que ver a temprana edad. Estaban saliendo los incisivos, pero los incisivos, miren, estaban saliendo bien hacia palatino. Voy a contar lo que hicimos. Aumentamos un poquito el tamaño de estos dientes y le pusimos dos brackets acá. Hicimos un levantamiento de mordida en posterior para que estos incisivos se nos hicieran hacia adelante, ¿no? Logramos hacerlos hacia adelante con la aparatología fija parcial. Colocamos brackets de incisivos temporarios en caninos y en los dos centrales permanentes. Posteriormente, le aumentamos todavía más resina en los bordes incisales y colocamos un plano inclinado para terminar de corregir la mordida cruzada anterior. Este es un problema dental, es una clase 1 con un problema dental. Aquí ya se nos corrigió, dejamos que el paciente se fuera desarrollando, ya no colocamos ningún aparato y ven cómo los dos centrales ya están en una buena oclusión. Bueno, tiene una mordida, se está haciendo una mordida profunda, ¿no? Y si ven estos dos brackets es porque ya estaban por exfoliar los incisivos laterales y Sofía no quería que ni la tocaran con esos dientes laterales, entonces ni siquiera los elásticos o las gomitas los podíamos cambiar, ¿no? Por eso ven que se ven bastante llenas de placa bacteriana esas gomitas. Aquí vienen otra vista. Aquí vemos a Sofía. Sus valores cefalométricos nos estaban diciendo que un paciente clase 1, ¿ya? Es importante evaluar la cefalometría. Aquí la mantuvimos solo en control, empezaron a erupcionar los incisivos laterales, únicamente en control. Es importante hacer el control de estos pacientes. Posteriormente empezamos a corregir la mordida profunda. Cuando hizo el paciente ya el cambio a sus dientes permanentes, colocamos aparatología fija superior e inferior y terminamos el tratamiento, ¿no? Un largo tratamiento, la vimos desde muy chiquita, Sofía. Una radiografía siempre es importante cuando ya se va acercando el momento de retirar los brackets. Siempre es importante tomar una radiografía panorámica. ¿Por qué? Para ver si no hay reabsorciones, para ver si no hay dientes supernumerarios. Ustedes creo que ya lo saben o si no se van a dar cuenta con el correr de los años que muchas veces en las primeras radiografías, especialmente en el sector de premolares, no se ve ningún diente supernumerario y ustedes le toman la radiografía al final y están viendo que tienen un diente supernumerario a nivel de las premolares, generalmente las inferiores, ¿no? Entonces es importante que ustedes tomen eso y le digan al paciente y se los muestren, ¿no? No, no dejen que sea el dentista o el colega vecino de la otra esquina el que le tome la radiografía y después les diga, qué barbaridad, mira, el doctor no se fijó que tenía estos dientes supernumerarios y no le dijo nada, etcétera, ¿no? Saben que hoy hay que cuidarse en salud
y cuidarse bien las espaldas. Así es que todo bien documentado, chicos, ¿eh? Y tenemos otra vista, una buena oclusión, tenía una inflamación todavía de los incisivos inferiores, diferentes vistas del caso de Sofía, y aquí tenemos a Sofía, su crecimiento a través de los años. Le hicimos un control posterior. Esos son retenedores, ella tenía retenedores fijos y retenedores removibles tipo guarda, ¿no? Vean, nunca jamás tuvo un perfil esquelético clase 3. Al contrario, vean la primera eh, foto del perfil de un paciente clase 1, ¿no? Esta fue una fotografía de control que llegó a los años y no se quería quitar las cordales, pero sí viajaba a Argentina y ya tenía que quitarse esas cordales. Fue un chequeo, le tomamos nuevamente fotografías para mostrárselas también a ustedes. Muy estable el caso, muy bonito, ¿no? Les vuelvo a repetir, hay que tratar la maloclusión clase 3 porque con el tiempo, si no se trata, hay una inhibición del crecimiento del maxilar superior y hay un estímulo del desarrollo de la mandíbula. Esto no es nuevo, ¿no? Este es un artículo del 2004 que hablaba sobre, había una mesa redonda hablaba sobre el tratamiento temprano de la aparatología, perdón, el tratamiento temprano de ortodoncia, y entre ellos está las mordidas cruzadas anterior, que vamos a ver con unos ejemplos, ¿no? Vean este paciente, tiene una mordida cruzada anterior solo del 1-1 con el 4-1. Vean su posición desde una vista oclusal. Tiene esa mordida cruzada. Le colocamos un plano inclinado. Este plano inclinado va fijo y tiene con acrílico y acá le hacemos una inclinación de unos 45 grados. Ya van a ver el diagrama. Ahí está con el plano inclinado. Claro, los dientes posteriores quedan en el aire. Solo contacta el diente que estaba en mordida cruzada. Solo ese diente contacta. Y esa corrección se logra en 2 semanas a 3 como máximo para que no haya extrusión de estos dientes y se corrige perfectamente, pero hay que escoger bien al paciente. Miren en este caso cómo también se le estaba haciendo recesión. Aquí ya está corregido y se estaba haciendo desgaste en borde incisal del 1-1 y teníamos una recesión gingival del 4-1 por la misma mordida cruzada anterior. Se le corrigió y aquí prácticamente se deja que la naturaleza trabaje y vean ustedes cómo mantuvimos en control el caso y vean cómo la recesión gingival del 4-1 desaparece, ¿no? No podemos hacer desaparecer el desgaste que hicimos que se hizo por la mala oclusión, por la mordida cruzada, en el borde incisal de este incisivo 1-1, pero es bastante leve, ¿no? Aquí pueden ver ustedes cada una de las etapas y cómo llegamos a corregir esa mordida cruzada anterior.
Luego colocamos aparatología fija y terminamos el caso muy bien, ¿no? Miren cómo funciona un plano inclinado. Solo contacta el diente que está en mordida cruzada y es un tobogán o plano inclinado. Hay que corregirlo en 2 o 3 semanas como máximo y en mordidas cruzadas incipientes, ¿verdad? Que es un espacio, prácticamente una mordida cruzada anterior leve. En casos incipientes de mordida cruzada y máximo 2 semanas. Bueno, yo les dije 3, pero las 2 semanas es ideal, ¿no? ¿Qué se le llama casos incipientes de mordida cruzada? Que no tiene, la mordida cruzada no tiene un sobrepase vertical tan marcado. Si ustedes se recuerdan, voy a retroceder. Es leve el sobrepase vertical de la mordida cruzada, ¿no? Mm. Y está otro paciente que también colocamos una aparatología fija. Este es el ángulo lo correcto, 45 grados. Este es demasiado hacia lingual. Este es demasiado inclinado y este es demasiado plano, ¿ya? O sea que tiene que ser una angulación de 45 grados. También hay que recortar la parte de la gingiva para que haya lo menos posible de inflamación gingival, ¿no? Hay removibles, sí, hay removibles, pero yo no se los recomiendo porque el paciente no lo va a usar. Se lo va a quitar y es imprescindible que lo tenga puesto, como va fijo, lo va a tener puesto para comer. Si le ponen ustedes de estos removibles, se los va a quitar para comer y nunca se va a corregir el problema. Tenemos esta mordida cruzada anterior de los dos centrales superiores con los dos centrales inferiores. Aquí colocamos una placa activa con dos resortes que proclinaban los incisivos superiores. Ojo, si le van a colocar un arco labial, que el arco labial no topen estos incisivos que van a proclinar, porque si no, no se va a dar el efecto de proclinación. Ustedes quieren proclinar, tiene que usarla a tiempo completo. Si ustedes ven también acá, tiene un recubrimiento oclusal que nos sirve de levantamiento de mordida. Y también hay, en este caso, ven ustedes como aquí está la mordida cruzada anterior y aquí lo tenemos ya corregido. Después de esta corrección, dejamos en observación y los dientes se van acomodando poco a poco. ¿Cómo lo hicimos? Pues con este levantamiento de mordida y este aparatito, ¿no? Si el paciente es poco colaborador, pues podemos colocar un par de brackets, hacer un levantamiento y corregir la mordida cruzada anterior con 2 o 4 brackets, ¿no? Lo importante es obtener el resultado lo más pronto posible. Aquí está otro diseño, que siempre hay un levantamiento de mordida. No hay arco labial, pero hay gancho Adams aquí, gancho Adams acá en caninos y gancho Adams en posterior. Y además de eso,
tienen un expansor, ¿no? Un expansor removible que se le da vuelta una vez por semana o 2 veces por semana, dependiendo el uso que le da el paciente. Si es un buen paciente, se le puede dar 2 veces por semana. Recuerden que tenemos que crear un buen overjet y un buen overbite, porque si el contacto incisal no es firme, la mandíbula se adelanta para establecer una oclusión habitual mesializada. Y es lo que nosotros no queremos. Vamos a ver a Pedro. Pedro sí era un caso un poquito más marcado, tenía unas características diferentes a las anteriores que hemos visto. Uno, el incisivo central, el 1-1 está sumamente inclinado hacia palatino. Imposible poner un plano inclinado, ¿no? O poner un bracket así en esas circunstancias. Que se tarda en pasar este taragán. Miren también, increíble, la extrusión, como no ha tenido contacto, se extruye sumamente el 4-1 y prácticamente ha cubierto toda la corona del 1-1. Miren el tamaño del 2-1, o sea que ya se podrán imaginar todo lo que está cubriendo. Sí, un caso con mayor dificultad. Y en ese caso hicimos un levantamiento de mordida descomunal, que lo ven aquí en molares, esta resina, ¿no? Se hizo un levantamiento de mordida descomunal, se lo colocaron brackets para hacer el 1-1 hacia bucal o hacia labial y logramos pues crear un overjet y un overbite adecuado. Pero básicamente tuvimos que hacer un levantamiento de mordida que lo ven aquí realmente descomunal, ¿no? El paciente fue muy colaborador, para él era un poco difícil para comer, pero miren, los chicos se adaptan fácilmente a todo este tipo de aparatos. El problema a veces son los papás, que el papá llega y dice, ¿te duele, hijo? ¿Te duele? Y yo, no me ayude mucho, comadre, le digo, pero, y te molesta, hijito, y tal vez el niño no ha dicho ni pío. Si todas las que ustedes, algunos son mamás o son, pero notan que el niño muchas veces se adapta a todo este problema. ¿Cómo? Muchas veces lo ven, un ejemplo es, lo ven saltando, corriendo para todos lados y nadie se da cuenta que el chico tiene temperatura o que tiene fiebre, hasta que la mamá lo agarra, le da un beso en la frente y me dice, uy, Raúl, este niño está caliente, este como que tiene fiebre. Y claro, pero ellos siguen, un adulto con 38 de temperatura, 38,5, ahí lo tenemos en la cama acostado. Por eso les digo que los pacientes niños se adaptan fácilmente a todo este tipo de aparatología, ¿no? Ahí tenemos otra vista del caso de Pedro, este incisivo, y hoy vamos a presentar a Isaac. Isaac también tenía una mordida cruzada anterior del 1-1 con el 4-1, bien marcada. Abajo teníamos el 4-1 también un poco hacia labial. O sea que íbamos a necesitar movimientos tanto en el arco superior, que estaba inclinado el 1-1 hacia palatino, teníamos el 4-1, el inferior, inclinado hacia, pero es un paciente clase 1, perdón, y teníamos el incisivo 4-1 inclinado hacia el labial. O sea que era un movimiento que teníamos que hacer, tanto en superior como en inferior,
decidimos si el paciente aceptó colocarle Invisalign, que es más amigable el tratamiento, ¿no? Ven sus radiografías, vemos problemas de espacio aquí en inferior. Radiografía cefalométrica me está diciendo que es un paciente clase 1, tipo crecimiento neutral, y los incisivos sí están un poco proclinados, tanto los incisivos superiores como inferiores. Tomamos el escáner, también su oclusograma para ver los contactos, se ven dónde están contactando estos dientes, ¿no? Vamos a ver cómo fue planificado el caso. Tenemos el paciente con la mordida cruzada. Hacemos intrusión primero de los incisivos 1,1 y 4,1. Después de intruirlos, ya empezamos a mover los otros dientes, hacer que se procline el 1,1 y se retraiga el 4,1. Ven aquí levantamiento de mordida. Estos son attachment fake, o sea, son attachment, pero no se pone la resina, se deja solo la posición, un attachment que es como un levantamiento de mordida que lleva el alineador para que levante la mordida y facilite el tratamiento, ¿no? Vamos ahora a salirnos de esta pantalla y logramos una buena oclusión con el tratamiento, ¿no? Mm, Vamos a, perdón, que nos salimos para... Bueno, entonces tenemos una buena alineación de los incisivos, como pueden ver al final del tratamiento de Isaac, con un tratamiento que es más amigable que la aparatología fija. Miren el arco inferior, bastante bien alineados los incisivos, un buen overjet y un buen overbite, está profundo, pero por el momento está bien, ¿no? Posteriormente vamos a corregir la mordida profunda. Aquí se hace un pequeño levantamiento a veces cuando son pacientes que han utilizado los Invisalign muy bien, se les crea una mordida abierta leve aquí, que la misma oclusión se va cerrando espontáneamente, ¿no? Su fotografía, su radiografía cefalométrica, perdón, su radiografía panorámica, aquí ya tiene una mejor posición, levemente mejor este canino, ya no está presionando tanto a este lateral. Y una de las indicaciones que siempre se da cuando vamos a tener una clase posiblemente sobre Invisalign First, o sea, Invisalign en niños, más detallada, ahí les voy a dar
cómo se dan las indicaciones para obtener buenos resultados como el que están viendo ahorita aquí en Isaac. Este es un chequeo al final del tratamiento. Este es un progreso un año después. Esto es 2 años después. Le pusimos un arco lingual para mantener el espacio. Y seguir controlando esos dientes. Vale, cuando hay casos demasiado marcados, se puede ocupar ya Invisalign o aparatología fija, ¿no? Cuando hay mordidas cruzadas anteriores, no solo de los incisivos centrales, sino que de los incisivos laterales, ¿no? Y muchas veces hay que hacer extracciones. Es mejor de una vez con Invisalign o con aparatología fija. Pues vamos a ver a Rosemary. Miren, esta es una niña, como les decía, tenía alrededor de 4 a 5 años, prácticamente tenía como 4 y medio. Tiene una mordida cruzada anterior, pero detectamos que era dental. O sea, y era una paciente muy colaboradora. Vean cómo se le corrigió el problema, pero con qué aparato, ahorita se los voy a mostrar, ¿no? Vean cómo está corregido su perfil. Se ve un perfil más armónico, más bonito. El perfil de su mano derecha, al lado derecho de la pantalla. Se colocó unos expansores en Y que proclinan únicamente la parte anterior. O sea, de canino a canino, cuando usted activa esos resortes, se van proclinando y se activan 2 veces por semana. Usted le enseña a los papás cómo hacerlo. Es muy fácil y los papás aprenden fácilmente. Aquí tenemos sin activar, aquí tenemos ya activado cómo se va proclinando. Vamos a ver un video para que entiendan mejor el funcionamiento de este aparato que le tiene muchos nombres, pero nosotros le llamamos placas en Y. Ahí solo se le colocó en el video un solo expansor. En el caso nuestro colocamos dos para ser más efectivo. Pues según mis pensamientos y según mi técnica de tratamiento. Pero los dos pueden ser efectivos con con un expansor mucho más grande o con dos chiquitos en forma de Y. Por si acaso no estaban muy atentos, vamos a- a nuevamente. Y en este caso solo fueron los 4 incisivos, miren, también en este diagrama. Y aquí tenemos a Rosemary ya con un poco de apiñamiento, pero sus dientes ya no están en mordida cruzada, se mantuvo en control, fueron los dientes erupcionando espontáneamente. Prácticamente miren cómo espontáneamente, valga otra vez la palabra espontáneo, pero es la palabra ideal, cómo se fue corrigiendo el apiñamiento de esta chica, ¿no? No hay mejor ortodoncista que la misma naturaleza, ¿ya? Fíjense cómo estaba aquí, ¿ya? Miren los apiñamientos que tenía, o la falta de espacio, tanto en superior como en inferior. Nosotros no hicimos nada, únicamente mantenerla en control.
y vean cómo se fue mejorando su alineación de los incisivos superiores e inferiores. Por eso muchas veces digo que la mejor ortodoncista es la naturaleza. Luego colocamos aparatología fija, empezamos a corregir la mordida profunda a base de levantamientos anteriores, hasta que terminamos el tratamiento, ¿no? Y hoy vamos a ver, sí, vamos, pues, estamos a tiempo todavía. Hoy vamos a ver otro caso rápidamente, porque este caso es igualito que el de Isaac, ¿ya? Solo que un poco menos marcada la mordida cruzada anterior. Pero como el hermanito usó Invisalign, que ya lo vamos a ver también, él también quería Invisalign, ¿no? Y sí tenemos, miren, el 4-1 inclinado hacia labial y el 1-1 inclinado hacia palatino, ¿no? Se hubiera podido corregir incluso con un plano inclinado, pero como les dije, el paciente quería también su aparatología Invisalign, como el hermano. Tenía falta de espacio para los incisivos, es una clase 1, su escáner, su oclusograma, y vamos a ver el ClinCheck. Igual la misma técnica que hicimos con Isaac, se hace también un levantamiento de mordida que se le llama fake porque no se pone resina, sino que simplemente no se llena de resina y el aparato funciona con ese tipo de levantamientos, ¿no? Creo que vamos a tener una clase sobre Invisalign First para que vean con más detalle. Aquí está con los aparatos colocados. Estos son los attachments. Un chequeo y vemos que ya van erupcionando sus dientes. La mordida cruzada anterior fue corregida y el paciente le iba a necesitar alineadores adicionales, ¿no? Alineadores adicionales es los que pedimos por el mismo costo para terminar de alinear los incisivos superiores e inferiores y además crear espacio para los caninos permanentes. Aquí vemos su radiografía, cómo es increíble, se ha ido creando espacio tanto para los caninos permanentes superiores como inferiores, ¿no? Lástima que no tenemos creo que sí al final. Aquí hay una comparación del comienzo y cuando pedimos los alineadores adicionales, ¿ya? Está claro, que mejor el tratamiento, ya listo para pedir los adicionales. Fotografía y también vean sus radiografías. Miren acá cómo se ve un problema de espacio grande. Miren los caninos cómo estaban y hicimos expansión en el arco superior y el inferior con Invisalign y esa es una de las expansiones más efectivas que yo he conocido.
en niños, naturalmente, ¿no? Miren dónde estaba este incisivo, dónde estaba este canino. Simplemente con expansión logramos crear una mejor guía de erupción, tanto para caninos superiores como inferiores. Sus controles cefalométricos hace una clase 1. Y este es el hermano, Mateo. Mateo sí estaba más fregadito. Mateo prácticamente le habrían ofrecido en otra clínica el expansor más la máscara facial. Y el doctor que se le ofreció no estaba errado. Tenía, miren, la maloclusión, arco superior poco desarrollado, incisivos centrales mal alineados, están hacia palatino, falta de espacio para incisivos laterales y caninos permanentes, arco inferior más desarrollado, incisivos inferiores también mal alineados, ¿ya? Falta de espacio para erupción de incisivos laterales y caninos permanentes inferiores, relación esquelética clase 3 con mordida cruzada anterior de incisivos centrales en lateral izquierdo. Pero los papás, pues, me buscaron sabiendo que yo, pues, ocupo mucho el Invisalign First. Era, pues, en Latinoamérica era de los que más usaba Invisalign First. Y entonces querían un tratamiento más amigable. Yo les dije, miren, vamos a intentarlo. No les prometo nada, pero sí tengo que tener con Mateo una colaboración increíble, ¿no? Miren su radiografía cefalométrica, es un clase 3 y es vertical también, ¿no? O sea que el caso no estaba para nada fácil. Su clusograma. Objetivos y estrategias de tratamiento: expandir arco maxilar y arco mandibular, proclinar incisivos superiores, contrarrestar relación esquelética desfavorable. Elásticos clase 3, ya les voy a decir cómo son los elásticos clase 3. Attachment oclusales fake, esos son los que yo les digo que se hacen levantamiento de mordida prácticamente en los alineadores Invisalign, en la 3.6, en la 4.6, la 6.5, en la 7.5, en la 6.4, en la 7.4, prácticamente en todos los dientes posteriores, ¿no? Attachment linguales en 4.1 y 3.1. Vamos a alinear y retraer los incisivos inferiores, crear espacio para erupción de incisivos laterales y caninos permanentes y crear una oclusión funcional con un overjet y un overbite adecuado. Ahí vemos el progreso de Mateo. Ha avanzado bastante bien, pero acá, a estas alturas, pedimos alineadores adicionales. Todavía tenemos una mordida cruzada en estos laterales. Nos hace falta un poco más de expansión y una mejor alineación y más espacio para los caninos. Vamos a ver el clean check, lo que fue planificado. Vamos a ver los primeros alineadores. Uno, ¿a qué llamamos elásticos clase 3? Son unos elásticos que generalmente van de primera molar. Se hace un corte de precisión, acá lo hace ya el técnico de Invisalign, un corte de precisión para que coloque el elástico aquí en primera molar superior y va hasta canino inferior. Esos son elásticos clase 3. ¿Qué hace? Hace los dientes superiores hacia adelante y los inferiores hacia atrás. También se coloca bilateral, por supuesto, ¿no?
Ahí estamos creando el espacio, haciendo las expansiones necesarias. Recuerden que cuando empezamos no habían erupcionado todavía los laterales, por eso aquí queda esto libre. Estos se llaman compensadores de erupción. La verdad que vamos a, hay unas clases ahí con temas libres y vamos a hablar sobre Invisalign First con todos los detalles para que ustedes tengan un mayor conocimiento de este tipo de técnica, ¿no? Estos son compensadores de erupción donde van a desarrollarse o a salir los incisivos laterales. Recuerden que en Mateo no teníamos los incisivos, mm, teníamos los incisivos centrales erupcionados en proceso de erupción. Y aquí teníamos los incisivos laterales temporarios, ¿no? Igual, igual en inferior. En inferior también, solo los centrales erupcionados y todavía acá los laterales no habían erupcionado. Por eso es que se le colocaron esos compensadores de erupción. Claro, en la primera fase no lo logramos, pedimos alineadores adicionales. Así es como nos encontrábamos cuando terminamos la primera etapa. Pedimos alineadores adicionales siempre con elásticos, siempre aquí con levantamientos de mordida. En el anterior, perdón que no les mostré, en el anterior teníamos levantamientos de mordida en molares permanentes, en las 5 y en las 4 temporarias, ¿no? Prácticamente. Y también un pequeño levantamiento acá porque nos ayudaba a deslizar a los incisivos superiores. En el otro ya solo colocamos un levantamiento mordida en las molares. Hubo expansión tanto en superior como en inferior. Eso fue tanto en los alineadores adicionales como en los alineadores iniciales. Y pueden ver en Mateo el final del tratamiento, excelentemente bien alineado, un paciente sumamente colaborador. Vean los incisivos y lo más importante, la oclusión posterior y el overjet y el overbite, ¿no? Uy, ya me está haciendo muy grande. Tengo aquí a la doctora. Lo voy a hacer más chiquita. Ah, más grande. Va a decir, lo va a tener chiquitita para que no moleste. Miren, un buen overjet y un buen overbite. Realmente fue fantástico. ¿Cómo fue mejorando, Mateo? Increíble, ¿no? Miren, un buen overjet, un buen overbite. Vean el problema de espacio, cómo van erupcionando los incisivos
superiores e inferiores con con suficiente espacio, perdón, con los caninos superiores e inferiores. Un poco compensada, claro, están los incisivos superiores inclinados hacia el labial. Aquí tenemos, pues prácticamente mejoramos las relaciones esqueléticas. Siempre he tenido una tendencia a clase 3, que eso no lo podíamos evitar. Verticalmente se mantuvo y los incisivos, sí, los superiores se proclinaron y los incisivos inferiores hicieron un poco hacia atrás, ¿no? Vean el tipo de sonrisa de Mateo ahora, muy, muy bonita después de tener ese tipo de sonrisas. Hoy tiene una sonrisa excelente, un buen perfil. Un año después del tratamiento, únicamente colocamos un arco lingual y un arco de Nance para mantener el espacio, ¿no? Que estaban erupcionando todos sus dientes. Este es al año. Miren cómo van erupcionando ellos los caninos permanentes superiores e inferiores. Miren cómo han ido mejorando la inclinación de de estos caninos, perdón, superiores a base de la expansión. O sea que ha sido un excelente caso el de que acaban de ver de Mateo, únicamente con alineadores Invisalign y elásticos clase 3. Hoy vamos a ver a Andrea. Andrea, desde que ustedes la ven, me están diciendo que tiene una mandíbula sumamente desarrollada, un perfil cóncavo, el maxilar poco desarrollado y la mandíbula sumamente desarrollada. También una paciente muy difícil del tratamiento. Vean ustedes esqueléticamente cómo se ve. No tienen ni necesidad de leer los valores cefalométricos. Simplemente al ver esa radiografía cefalométrica me están diciendo, caso difícil. Miren la mandíbula, qué potencial de crecimiento tiene hacia adelante y poco desarrollo del maxilar superior, ¿no? Perdón, pero el calor me da un poquito más de sed. Tenemos una mordida cruzada anterior y posterior, relación molar y canina clase 3 evidente, perfil cóncavo, maxilar poco desarrollado tanto en el plano sagital como transversal, mandíbula bien desarrollada con buen potencial de crecimiento y crecimiento facial horizontal. Le colocamos un expansor más una máscara facial. Estos expansores van fijos, se le da una vuelta todos los días, ¿no? Y la máscara facial tienen que usarla los pacientes por lo menos en la noche para dormir y unas 4 horas en el día cuando estén en casa, ¿no? Miren cómo mejoró su perfil en 10 meses de tratamiento. Ahí es lo que les decía yo, que el crecimiento redireccionamos, pero hacemos un movimiento. Si ustedes ven la mandíbula, observen cómo se hace hacia abajo y hacia atrás para corregir. Por eso, pacientes con mordida abierta se vuelven más mordida abierta, no se pueden corregir estos casos. Estos fueron 10 meses de tratamiento. Sus valores cefalométricos, hay una mejoría notable. Lamentablemente, la paciente dejó el país por unos años y se tuvo que interrumpir el tratamiento. Cuando ella regresa, tenemos que la tendencia de la clase 3 a regresar. Vean los incisivos, claro, los incisivos se mantuvieron
el overjet y el overbite, pero ¿a costa de qué? A que los incisivos inferiores estaban sumamente inclinados hacia el lingual. ¿Por qué? Por el mismo crecimiento de la mandíbula, no logró hacerlo clase 3, pero hizo que los incisivos inferiores, por el crecimiento de la mandíbula hacia adelante, se hicieran hacia el lingual, ¿no? Y tienen, como ven, problemas de espacio severo. Miren, incluso ha regresado. Ya vamos a ver la comparación de los perfiles. Cuando empezamos, después de 10 meses de tratamiento, con un lindo perfil, y aquí, cuando ella regresó de su viaje o de vivir fuera, prácticamente está regresando al perfil inicial, ¿no? Lo pueden observar. Hereditaria, sí. Colocamos en ella máscara facial expansor, aparatología fija 2x4. 2x4 se llama porque son 4 brackets en los 4 incisivos inferiores, ya sea incisivos superiores e inferiores, y agarrado en 2 bandas, generalmente las 6, ¿no? Por eso son 2, 1,6 y 2,6, o 3,6 y 4,6 y los 4 incisivos. Por eso se le llama 2x4, partología fija 2x4. Usamos máscara facial y después sistema MBT, completo superior e inferior. Estos son los tres hermanitos, ¿ya? Cuando tenía bigote y anteojos tipo John Lennon. Ah, y usaba corbata también. ¿Ya? Bueno, los tres hermanitos, el mismo tratamiento. Aquí podemos ver en este diagrama cómo funciona el expansor más máscara facial. Ocupa unos elásticos y, como repito, tiene que ser utilizado por lo menos en la noche para dormir y 4 horas en el día. Lo otro importante es que la máscara facial, lo dije al principio de la presentación, es más efectiva cuando los pacientes son más pequeños. La máscara facial se puede colocar a partir de los 4 o 5 años y va a ser mucho más efectiva el efecto esquelético. Cuando va creciendo el paciente, va disminuyendo el efecto esquelético y aumenta el efecto dentoalveolar o el efecto dental, ¿no? O sea que por eso es conveniente, les vamos a repetir nuevamente el video. Por eso es conveniente usarla lo más pronto posible, poner en tratamiento a estos chicos. Vamos bien con el tiempo. Eh, Luego colocamos aparatología fija y aún en estos momentos utilizó la máscara facial. Seguimos avanzando. Ella tenía también, Andrea, una asimetría mandibular. O sea, un lado era clase 1 y el otro lado era clase 3, una tendencia clase 3. Por eso no colocamos elásticos, colocamos máscara facial, perdón, y elásticos intraorales utilizando elásticos clase 3 y la máscara facial, ¿no? Pero la línea media no la podíamos corregir. Problemas de línea media, oclusión asimétrica debido a una mandíbula asimétrica. Elásticos asimétricos, no creo en ellos, no colocamos porque le van a corregir mientras usa los elásticos. Pero al nomás terminar de usar elásticos, la mandíbula regresa porque no es un problema dental, sino que es un problema esquelético que tiene una mandíbula asimétrica. ¿Ya?
Por eso, miren, la línea media no coincide. Sin embargo, tenemos una buena oclusión posterior, una buena interdigitación. Hay que quitar esas terceras molares. La radiografía cefalométrica, sus valores muy buenos. 4 años después del tratamiento y se mantiene bastante bien. Su perfil, su carita prácticamente muy estable y muy bueno el tratamiento, ¿no? Se ha mantenido perfectamente 4 años después del tratamiento y se ha mantenido sumamente estable. Miren sus radiografías cefalométricas, cómo han ido evolucionando perfectamente bien. Vean los perfiles. Al final tuvimos un perfil bien agradable, muy bonito el perfil de Andrea. Y estos son sus retenedores que hicimos tipo Holly con desgaste aquí en anterior para tratar de mantener el overjet y el overbite, para que estos siempre se extruyeran un poco y mantuviera el overjet y el overbite. Tenemos que decir que realmente Andrea fue una excelente paciente, ¿no? Y hoy vamos a ver a este chico que se llama Roberto. Roberto tiene también una clase 3, mire, un jovencito de alrededor de 6 años, está exfoliando los incisivos centrales inferiores. Los valores cefalométricos me dicen que es una clase 3. Colocamos un expansor y máscara facial y miren cómo se corrigió de rápido la clase 3. Fue también un excelente paciente. Miren la mejoría del perfil. Empezaron a erupcionar ya sus dientes permanentes y los mantuvimos en control. Tuvimos problemas de espacio en el arco superior y no en el arco inferior. Por lo tanto, decidimos hacer extracciones solo en superior. Hicimos extracciones seriadas en el arco superior. En el inferior no hicimos extracciones. Su radiografía. Esto es porque estaba este aparatito que es un arco de Nance con unas extensiones porque las molares de Roberto se estaban erupcionando hacia bucal, las segundas molares. Entonces colocamos estos elásticos, unas cadenas unidas a unos botones acá para que se movieran hacia palatino las dos segundas molares, ¿no? Y vean cómo ha mejorado la oclusión. Hicimos extracciones solo en superior, ¿no? Aquí el momento de colocar aparatología fija, colocamos aparatología fija tanto en superior como en inferior y terminamos su tratamiento bastante estable. Ya le están erupcionando hasta las terceras molares, ¿no? Muy agradable el perfil final, ¿no? Este de aquí no, pero este está mucho mejor, Roberto, ¿eh? Y por cierto, llegó a la clínica hace unos 2 o 3 meses y no le tomamos fotos.
que mal, llegó a hacerse unos retenedores, bastante bien alineado, sumamente bien y sumamente estable también el tratamiento, ¿no? Hay una gran historia sobre la máscara facial, pero el que la puso más en boga fue Deler, un cirujano maxilofacial, para evitar que las cirugías fueran tan marcadas. Él empezó a usar la máscara facial en 1976 y posteriormente se ha estado popularizando todavía más. Así es que hemos ido mejorando con el uso de la máscara facial. Hoy hay microtornillos, microimplantes que nos apoyan para utilizar con más éxito la máscara facial. Vamos a ver este último paciente rápidamente. Miren esta chica, una mandíbula sumamente desarrollada, una clase 3 sumamente marcada, mordida cruzada anterior, sus valores. Le colocamos expansor y máscara facial y fue mejorando notablemente. Vean ustedes cómo ha ido mejorando su perfil, su carita. Y en estos momentos están erupcionando los incisivos centrales. Cuando están erupcionando los incisivos centrales en este tipo de pacientes, yo les pido que le hagan un ejercicio, que se chupen, valga la palabra, disculpen, pero que se chupen el labio inferior en esta manera. Y eso nos ayuda a que los incisivos centrales y los laterales no se nos vayan a inclinar hacia palatino cuando van erupcionando y nos caigan en mordida cruzada. La niña siguió su tratamiento, controles, hizo los ejercicios de labio que les mencionamos y posteriormente colocamos aparatología fija. Se hicieron extracciones de premolares por falta de espacio. Tanto se hicieron ellas, se hicieron sí en superior y en inferior, ¿no? Porque tenía una mandíbula demasiado bien desarrollada. Y esos son sus fotos de avance. Realmente después de ser una paciente clase 3, no sé si tengo una comparación acá, pero sí, aquí está la comparación. Que pueden ver ustedes cómo la máscara facial, bien utilizada, hace unos cambios fantásticos en los pacientes, ¿no? Claro, el paciente tiene que ser sumamente colaborador, muy comprometido, los papás también muy comprometidos, pero tenemos estas bellezas de resultados, ¿no? Intraoralmente vamos muy bien y ahí tenemos unas vistas oclusales. Y bueno, y como les decía, muchas veces hoy se colocan placas para hacer más efectivo el uso de la máscara facial. Sin embargo, son tratamientos un poco invasivos, ¿no? Y muchas veces los pacientes en un niño no se quiere colocar. Aquí en El Salvador, pues muchas veces los papás son un poco, además de que son caras estas placas, y algunas veces estos tratamientos, estos todos son tratamientos, son fotografías de artículos, ¿no? No son, esas no son fotografías mías. Los cambios son muy buenos utilizando
ese tipo de placas y elásticos. Ahí tenemos las radiografías con las placas, con máscara facial también, ¿no? El uso de la máscara facial junto con estas placas de retención que tienen que ser atornilladas al hueso y elásticos clase 3 también que pueden usar durante el día, ¿no? Si es que este anclaje, ¿ya?, de estas mini placas, perdón, se puede hacer, ¿no? Se puede hacer y es muy efectivo, pero el problema muchas veces es que el costo y también usted le enseña esto que se lo va a colocar a un niño de 10 años, eh, va a ser difícil que los padres le acepten, ¿no? Esta era una niña también, todos son de artículos, que lo colocaron microtornillos en superior para colocar un expansor tipo Marpe y estas placas inferiores. Claro, indiscutiblemente se tienen muy buenos resultados, ¿no? Creo que ya es muy efectivo cuando la máscara facial a los 10, 11 años, el paciente ya solo con la máscara facial no vamos a obtener unos resultados esqueléticos. Creo que estas placas y estos mini tornillos o microtornillos nos pueden ayudar, ¿no? Pero hay que convencer al paciente. Igual la misma técnica, este, el mismo artículo, también tenemos estos expansores tipo Marpe, también muy buenos. Hoy está muy de moda eso, pero aquí en El Salvador hasta el momento son pocos, creo que si son dos o tres, yo he visto en toda mi carrera profesional solo un paciente, ¿no? Sobre eso. Pero nos ayudan y son bastante efectivos, especialmente cuando ya son pacientes de edad de 10 años en adelante, que la máscara facial no va a ser tan buena. Bueno, ya para terminar, quiero decirles los efectos que hace la máscara facial. Hace un movimiento anterior de la maxila y la dentición. Hace una rotación hacia abajo y hacia atrás de la mandíbula. Por eso es que le digo que la mordida abierta se va a hacer más mordida abierta. Se va a incrementar la mordida abierta, ¿no? Inclinación lingual de incisivos inferiores y corrección de la discrepancia entre relación céntrica y oclusión céntrica. Son sumamente efectivos, por supuesto, para las falsas clase 3 o pseudo clase 3, ¿no? Hay muchos artículos, pero muchos que se han escrito sobre ello. Y el expansor, expansión rápida del maxilar, que va unido a la máscara facial, también ayuda al desplazamiento anterior del punto A. Hay un desplazamiento de la mandíbula hacia abajo y hacia atrás también. Separa la sutura palatina y activa el sistema sutural circunmaxilar. O sea, en buen salvadoreño, como que afloja, además de que separa la sutura, afloja todas las suturas circunmaxilares y eso hace más efectiva la máscara facial, ¿no? Siempre hay que usar una rígida expansión en el arco maxilar. Uso 24 horas, mentira, las pueden usar 16 horas. De usar las 24 horas, imposible. Evitar movimientos de camuflaje, sobrecorregir, eso sí es importante, que hay que sobrecorregir. Hay que crear un overjet y un overbite lo más aumentado posible el overjet, ¿ya? Y llegar a una, si es posible, relación canina clase 2. Retener la sobrecorrección de la oclusión con el uso de la máscara facial nocturna. Después de haber corregido por 3 a 6 meses, yo digo 6 meses, monitorear la oclusión mientras se espera la fase 2 y reinstalar la máscara si es necesario antes o durante la fase 2. Ustedes tienen que decirle al paciente, yo les leo un artículo perdón, es en el libro de McNamara, está el capítulo sobre máscara facial y él habla donde les dice a los pacientes
que puede ser que sea necesario que durante la adolescencia o cerca de la adolescencia se puede perder el, la corrección de la máscara facial y hay que colocarla nuevamente. Bueno, muchas gracias por su atención. Les agradezco mucho. Ahí están mis redes donde ustedes me pueden escribir si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Y les agradezco mucho su atención y espero que nos miremos pronto y tengamos otra plática. Ya vamos a ver el día en que la vamos a tener, ¿no? Así es que muchas gracias, doctora, por la invitación. Muchas gracias a ustedes también por su paciencia de estar acá con nosotros este día. Así es que ahí nos ponemos de acuerdo cuándo es la próxima charla, doctorcita. Sí, muchísimas gracias, doctor, por todos sus conocimientos. Aquí estamos como esponjitas. Y Bueno, vamos a seguir. y vamos lo que les he prometido es que les vamos a hablar sobre el Invisalign First para niños. Creo que sería el tema libre de la próxima charla. Ok. Sí, doctor, Bueno, muchísimas gracias. bueno, feliz noche a todos y como ya es jueves, feliz fin de Gracias, semana, ¿no? doctor. Muy valiosa Gracias. toda la información que nos ha brindado. Bueno, espero que cualquier duda, cualquier complemento, estamos a la orden, ¿ya? Gracias. Chao. Gracias. Adiós. Adiós, buenas Gracias. noches. Buenas noches, Gracias. doctor. Buenas Gracias. noches. Chao.